archivo en Excel para elaborar los estados financieros y en base a ello realizar el análisis vertical que hemos visto en la teoría. Para poder también complementar, se ha pasado el archivo que nos habían solicitado del plan de cuentas. Es un ejemplo, el plan de cuentas de una empresa comercial. Ese plan de cuentas es flexible, puede modificarse de acuerdo a la necesidad de la empresa, se puede incrementar o reducir cuentas. Entonces, un ejemplo general que se puede utilizar en una empresa comercial. Y en base a ese plan de cuentas vamos a elaborar los estados financieros tomando en cuenta los saldos que tenemos. Esta hoja de trabajo está ya resumida empezando de saldos ajustados. Entonces los saldos que tenemos son saldos ajustados y vamos a empezar de ahí elaborando juntos los estados financieros, por favor. Están ingresando todavía. Bien, entonces nos vamos a la hoja de trabajo, de donde empezamos a resolver. Tenemos los códigos están de acuerdo al plan de cuentas y los códigos también nos ayudan a clasificar las cuentas. El detalle de las cuentas y tenemos los saldos de cada una de ellas al debe o al haber. Lo primero que hacemos es verificar, ¿no?, que estos totales sean iguales. Entonces sumamos, por favor, verificamos que la suma del debe sea exactamente igual a la suma del haber, sumando todas las cuentas, de la primera a la última. Sumamos el debe y el haber tiene que ser exactamente igual. La suma del haber exactamente igual. Vamos trabajando, por favor, verificamos que sean sumas iguales. ¿Sí? ¿Tenemos iguales? Sí, Licen. Muy bien. Bien, verificando la suma parcial, vamos a empezar a clasificar las cuentas. En cuentas de resultado, como egreso, costo e ingreso, y en cuentas de balance, activo, pasivo y patrimonio. Empezamos. Caja Moneda Nacional, ¿dónde llevamos? Activo, Licen. Bien, activo. Inventario de mercadería. Activo. Activo. Vamos participando, por favor. Muebles y enseres. Activo, licenciado. Activo. Préstamos bancarios. Pasivo. Pasivo. Capital. Pasivo. Pasivo. Patrimonio. Patrimonio, ¿no? La misma columna. Gastos generales. Egreso. Muy bien, egreso. Crédito fiscal. Egreso. Activo, chicos. Crédito fiscal Activo. activo. Perdón. Banco Moneda Nacional. Activo. Activo, licenciado. Equipo de computación. Activo, licenciado. Activo, licenciado.
Bien, activo. Cuentas por cobrar. Activo, licenciado. Impuesto a las transacciones. Pasivo, licenciado. Egreso, chicos. Impuesto a las transacciones, simplemente egreso. Por pagar pasivo. Venta de bienes. Ingreso. Ingreso. Débito fiscal. Activo. Pasivo. Impuesto a las transacciones por pagar. Pasivo. Energía eléctrica. Egreso. Egreso. Intereses bancarios. Egreso. Cuentas por pagar. Pasivo. Pasivo. Honorarios profesionales. Egreso. Egreso. Impuestos y retenciones por pagar. Pasivo. Pasivo. Devolución en ventas. Es egreso. 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 Descuento en ventas. Egreso. Egreso. Caja moneda extranjera. Activo. Diferencia de cambio. Si es positivo, es ingreso. Muy bien. Si tiene saldo haber, es ingreso. Si tiene saldo debe, Es egreso. depende dónde tiene el saldo. Moneda extranjera. Activo. Costo de ventas. Ingreso. Costo. Egreso, costo. Depreciación de muebles. Egreso. Egreso. Solo depreciación, egreso. Depreciación equipo de computación. Egreso. Eso. Depreciación acumulada de muebles. Pasivo. En pasivo. Depreciación acumulada de equipo de computación. Pasivo también. Pasivo. Muy bien, entonces de esa forma clasificamos. Además, estos códigos nos ayudan, ¿no? Clasificar. Si vemos el detalle del plan de cuentas, todas las cuentas que en el código empiezan con 1 son activo. Todas las cuentas que empiezan con 2, pasivo. Las que empiezan con 3, patrimonio. Con 4, ingreso. Con 5, costo. Y con 6, egreso. En ese orden están en el plan de cuentas. Clasificado, ahora totalizamos primero las cuentas de resultado. Egreso, costo. Empezamos sumando por las cuentas de egreso, costo. Igual, de la primera a la última celda para no dejar ningún importe.
Y sumamos también el ingreso. Entonces, sumamos todas las cuentas clasificadas en egreso y todas las de ingreso. Si vemos esas sumas, no vamos a tener iguales, ¿no? En principio no vamos a tener sumas iguales en resultado. ¿Tenemos hasta ahí? Sí, Licen. Bien. De la diferencia vamos a determinar ahora si la empresa tiene utilidad o pérdida en la gestión. Restando ingreso menos egreso. Si esa diferencia es positivo, quiere decir que ha tenido utilidad. Si la diferencia es negativo, pérdida. Teniendo esa diferencia, volvemos a sumar. Nuevamente teniendo un subtotal. Y ahí vamos a determinar sumas iguales. Aquí vamos a insertar dos filitas. Y volvemos a copiar el resultado. De la gestión. Para de esa utilidad poder determinar el impuesto. ¿Corresponde pago de impuesto? Sí, corresponde. Sí, licenciada. Entonces determinamos el impuesto a las utilidades. El 25%. Y ese mismo impuesto tenemos que llevar al pasivo con impuesto a las utilidades por pagar. Origina la obligación del pago del impuesto anual. Y por último, de la diferencia de utilidad de la gestión menos el impuesto a las utilidades, se va a determinar la utilidad neta de la gestión. Llevamos a la columna del ingreso, la utilidad menos el impuesto. Y ese mismo resultado llevamos ahora al patrimonio.
Por último, sacamos también como resultado utilidad menos impuesto para el total. Y lo mismo, solo podemos sumar esta parte final o tomar en cuenta también el subtotal anterior. Igual nos va a salir lo mismo, solo que en la columna de egreso, en lugar de sumar el impuesto a las utilidades, tenemos que restar. Habiendo cerrado con esos totales las columnas de resultado, ahora totalizamos el activo. Una suma total desde la primera hasta la última cuenta. Lo mismo hacemos con el pasivo patrimonio total. Y este total tiene que ser exactamente el mismo importe. Activo igual a pasivo más patrimonio. Vamos completando hasta ahí, por favor. Ya tenemos. Ya tenemos hasta ahí. Sí, Licen. Utiliza. Bien, ahora creamos una hoja nueva para elaborar el estado de resultados. Como encabezado, siempre por el nombre de la empresa. Empresa comercial ABC. El nombre del estado financiero. De resultados. Fecha. Vamos a elaborar al 31 de diciembre de 2020. Y ponemos expresado en bolivianos. Todo eso como encabezado. Le vamos a dar forma. Vamos a necesitar 3 columnas. Empezamos de los ingresos. Venta de bienes. El estado de resultados elaboramos con las columnas de resultado de la hoja de trabajo. Egreso, costo e ingreso. Empezamos con venta de bienes. ¿Cuánto tenemos en venta de bienes?
Vamos a copiar. El Excel nos ayuda mucho en elaborar los estados financieros más rápido. Venta de bienes, tenemos en la columna de ingreso 420.925.80. ¿Qué restamos a venta de bienes? Costo de ventas. Antes del costo de ventas. Devolución. Devolución en ventas, ¿no? Que tenemos en la hoja de trabajo. Devolución en ventas, descuento en ventas. Estas dos cuentas son las que tenemos que restar a las ventas. Devolución en ventas, 3.630. Bien, restamos el descuento en ventas. Descuento en ventas, 6.450. Las dos cuentas se deben restar. Restamos y de la diferencia vamos a tener las ventas netas. Al lado, ventas menos devolución y menos descuento. Nos da las ventas netas. Las ventas netas, ahora sí restamos. De ventas, que también tenemos en la hoja de trabajo. Costo de ventas. 318.761.10. Y de la diferencia vamos a obtener la utilidad ventas netas menos costo de ventas. Ahora, ¿qué restamos? Los gastos de operación, restamos los gastos de operación. Para identificar cuáles se consideran gastos de operación, también nos ayuda la codificación del plan de cuentas. Si revisan el documento que se ha compartido del plan de cuentas, es este. Tenemos activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo, egreso. Y en la parte del egreso está empezando con 6.1 gastos de operación y los va clasificando también separando. En sueldos y salarios, cargas sociales con otras cuentas adentro, servicios básicos, servicios de transporte, alquileres, gastos de mantenimiento,
Servicios profesionales, depreciación, impuestos. Todas las cuentas que empiecen con código 61 indican que, de acuerdo al plan de cuentas, son gastos de operación. Ahí también podemos identificar. Las que empiezan con 62 son gastos financieros. Está clasificando, está separando los financieros. Y con 63 se consideran otros gastos. Entonces, esta codificación también nos ayuda para identificar cuáles vamos a llevar como gastos de operación. Por lo tanto, todas las cuentas que tenemos con 61 los vamos a registrar como gastos de operación. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, veamos. En egreso, primero está gastos generales, 63. Todavía no registramos. Está como otros gastos. Entonces, empezamos con impuesto a las transacciones, que empieza con 61. Entonces, como gastos de operación, vamos a empezar registrando impuesto a las transacciones. Veamos el importe. 14.120.70. ¿Qué cuenta sigue? Energía eléctrica también con 61. 3.980. Seguimos. Intereses está con 6.2. Dejamos pendiente. Honorarios profesionales. Muy bien. 7.500. Seguimos revisando. ¿Qué tenemos después? Depreciación. Muy bien. Depreciación de muebles. 4.337.31. Y por último, depreciación equipo de computación, 1.739.38. Hasta ahí tenemos todas las cuentas de egreso como gastos de operación. Sumamos y el total llevamos como gastos de operación. Ahora restamos. Y la diferencia nos va a dar la utilidad en operaciones. Utilidad en ventas menos gastos de operación. Utilidad en operaciones. A la utilidad en operaciones ahora restamos. Gastos financieros. Las cuentas que tengamos con código 62.
¿Qué tenemos con 6.2? Intereses bancarios. Bien, intereses bancarios. Es la única cuenta que tenemos como gasto financiero. 4.500. La única cuenta, el mismo importe va a ser el total. Y restamos también. ¿Estamos? ¿Qué pasó, chicos? ¿Estamos trabajando? Sí, Lisan. Bien. Otros gastos. Las cuentas que tengamos con 6.3. ¿Qué tenemos? Gastos generales. Gastos generales. 11.170. Y tenemos también diferencia de cambio, que está también con 6.3. Diferencia de cambio, no se olviden, si tiene saldo debe es egreso, si tiene saldo haber es ingreso. Si tiene saldo haber, también el código va a ser diferente, ¿no? No va a ser 6, va a ser 4. Sumamos los dos importes para tener total otros gastos. Aquí al final podemos también sumar si tuviese cuentas de otros ingresos. ¿Tenemos otros ingresos? En este caso, ¿tenemos otros ingresos? Sí, Licen, honorario. No, licenciado. No, no tenemos, ¿no? Honorarios está como gasto. No tenemos otro ingreso. El único ingreso que tiene la empresa es por la venta de bienes. Entonces no tenemos, ¿no? Solo para considerar que al final se suma otros ingresos. ¿Qué puede haber como otros ingresos? Puede ser diferencia de cambio, si tendría saldo haber. Puede ser alquileres ganados, intereses ganados, todo lo que tenemos aquí en el plan de cuentas. Si revisamos el plan de cuentas, aquí está. Otros ingresos, comisiones percibidas, alquileres percibidos, ganancia en venta de bienes, diferencia de cambio, etcétera, ¿no? Hay varias cuentas que se consideran otros ingresos. Por lo tanto, en este caso no tenemos y dejamos solo como nominativo. Podemos poner 0. Bien, ahora restamos los gastos financieros y otros gastos para tener como resultado la utilidad de la gestión. Si es positivo, ¿no? Es utilidad. Utilidad en operaciones menos gastos financieros menos otros gastos. Y verificamos también que este resultado sea el mismo que se ha determinado en la hoja de trabajo. 42.997.31. Revisamos la hoja de trabajo, el mismo, ¿no? 42.997.31.
Ahora restamos el impuesto a las utilidades. 25%. Vamos a dar formato. Y de la diferencia tenemos el resultado final, que es la utilidad neta de la gestión. Utilidad de la gestión menos impuesto a las utilidades. Final. ¿Está bien? ¿Tenemos todos hasta ahí? Sí. Sí, Los licenciada. demás, por favor. Sí, licenciada. Muy bien. Creamos otra hojita al lado para el balance general. Vamos a dar forma. Aquí necesitamos 7 columnas. 3, 4, 5, 6, 7. Para el encabezado primero. Empezamos por el nombre de la empresa. Comercial ABC. Balance general. Al 31 de diciembre de 2020 y expresado bolivianos. Y empezamos por el activo. Como título, activo. Dentro del activo, corriente. ¿Qué detallamos primero dentro del activo corriente? Caja. Caja, muy bien, pero antes, ¿qué título le ponemos? Activo circulante. No, Disponible. disponible. Activo disponible. También en el plan de cuentas tenemos, ¿no?, ese detalle también, eso nos ayuda. Por eso el plan de cuentas es la herramienta para elaborar los estados financieros. Dentro del plan de cuentas está esa clasificación: activo, corriente o circulante, y dentro de ello disponible, exigible, realizable, inversión, todas a corto plazo. Entonces, todas las cuentas que también inicien con el código 11131 son activo disponible.
cuentas tenemos? Veamos a la hoja de trabajo. Trabajamos ahora con activos, solo la columna de activo. Tenemos Caja Moneda Nacional. Copiamos el importe, 34.320. Podemos elaborar en el orden de códigos. Cuando se maneja un sistema computarizado, va a ir detallando las cuentas en el orden de los códigos, ¿no? O podemos hacerlo de forma manual en el orden que se presentan en la hoja de trabajo. Por lo tanto, ¿qué cuenta sigue después de Caja Moneda Nacional? Banco Moneda Nacional. Muy bien, Banco Moneda Nacional. 36.214.50. ¿Qué más tenemos? Banco Moneda Extranjera. Muy bien, antes caja, ¿no? Caja Moneda Extranjera. $16.930 y Banco Moneda Extranjera. $5.624. Entonces, hasta ahí tenemos todo el activo disponible. Sumamos y la suma nos va a dar el total activo disponible. Muy bien. ¿Qué sigue? Activo. Exigible. Exigible. Y el activo exigible, todas las cuentas por cobrar, ¿no? Incluidas también el crédito fiscal. Y son todas las que empiezan con código 112. ¿Qué cuentas tenemos? Crédito fiscal. Crédito fiscal. ¿Qué más tenemos? Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. ¿Tenemos algo más? Nada más, ¿no? Hasta ahí. Sumamos los dos y tenemos el total activo exigible. Vamos con activo Realizable. realizable. ¿Qué tenemos en realizable? Inventario. Muy bien, Inventario. inventario, ¿no? Inventario de mercaderías. En este caso es la única cuenta, ¿no? Puede haber inventario de mercaderías, mercaderías en tránsito, inventario o mercaderías obsoletas. Son esas cuentas que solo van a integrar el realizable. Siendo la única cuenta, el mismo importe, el total.
¿Tenemos algo más en corriente? Nada más, ¿no? Entonces sumamos disponible más exigible y más realizable. Tenemos el total activo corriente. Ahora detallamos el activo no corriente. Y dentro del no corriente va a estar el activo fijo. ¿Qué tenemos en activo fijo? Muebles y enseres. Muebles y enseres. 52.711.04. ¿Estamos? Depreciación. Bien. Acumulada de muebles y enseres. Depreciación acumulada de muebles y enseres. En este caso llevamos con menos, ¿no? Para restar. Menos depreciación acumulada de muebles y enseres. Vamos a poner más pequeño. ¿Qué más tenemos de activo fijo? Equipo de computación. Equipo de computación. 13.915. Y restamos también su depreciación acumulada. Depreciación acumulada de equipo de computación. $1,739.98. Hasta ahí tenemos activo fijo. Ahora sumamos y restamos para tener total activo fijo. Siendo lo único que tenemos como activo no corriente, el mismo importe va a ser total activo no corriente. Ya tenemos total activo corriente y total activo no corriente. Sumamos los dos. Activo corriente más activo no corriente. Y tenemos el total activo. Verificamos, por favor. Tenemos hasta ahí. Chicos, tenemos hasta ahí. Sí, licenciado. Sí, licenciada. Muy bien. Sigamos con el pasivo. Vamos también con pasivo
corriente. Pasivo corriente, todas las deudas, obligaciones que tiene la empresa por pagar en corto plazo. De acuerdo al plan de cuentas, también van a ser todas las que empiecen con 2.1. Revisemos ahora la columna de pasivo. ¿Qué cuentas tenemos con 2.1? Cuenta por pagar. Cuentas por pagar, muy bien. Antes tenemos débito. Débito fiscal, ¿no? Débito fiscal 2.709.20. ¿Qué más tenemos? Impuesto a las transacciones por pagar. 557.70. Ahora sí, tenemos cuentas por pagar. $58.500. ¿Qué más tenemos? Impuestos y retenciones por pagar. Muy bien, impuestos y retenciones por pagar. $507.50. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Impuesto a las utilidades por pagar. Bien, impuesto a las utilidades por pagar, que también su plazo es a corto plazo, ¿no? Tiene 120 días para pagar ese impuesto. Muy bien, hasta ahí tenemos pasivo corriente. Sumamos. Ahora detallamos el pasivo corriente, que son todas las deudas, obligaciones a pagar a largo plazo, que de acuerdo al plan de cuentas son las que tienen código 22. ¿Qué cuentas tenemos? Préstamos bancarios. Muy bien, préstamos bancarios, que es la única cuenta. 78.950. Por lo tanto, el mismo importe va a ser total pasivo no corriente. Sumamos los dos valores para tener total pasivo, pasivo corriente más pasivo no corriente. Y por último, detallamos el patrimonio. ¿Qué tenemos en patrimonio? Tal. Capital. ¿Qué más? Utilidad. La utilidad neta de la gestión.
Muy bien, hasta ahí. Sumamos los dos para tener total patrimonio. Y finalmente totalizamos total pasivo más patrimonio. Pasivo más patrimonio. Y este total tiene que ser exactamente igual al activo. ¿Está bien? ¿Tenemos todos hasta ahí? Sí, Lisa. Sí, sí, Lisa. Los demás, por favor, ¿dónde se fueron las chicas? No hemos escuchado a nadie. Sí, Lisa. Bien, entonces para empezar a realizar el análisis tenemos que tener esta información. Los estados financieros básicos, principales, el estado de resultados, siempre empezamos, ¿no? No nos olvidemos, siempre empezamos del estado de resultados porque este resultado pasa al balance general. Teniendo estos dos estados financieros, podemos empezar a realizar el análisis. Y para eso vamos a empezar a ver lo que es el análisis financiero aplicando razones, lo que hemos visto un poquito en teoría. ¿Qué es la razón? Las razones financieras son las relaciones que hay entre dos cifras que se comparan entre sí y se denominan financieras porque se utilizan las diversas cuentas de los estados financieros principales, los cuales se pueden comparar entre distintos periodos. ¿Qué quiere decir? Que se tiene algunas razones, algunas fórmulas que combinan el estado de resultados con el balance general, con el objetivo de poder interpretar esos resultados y que permitan analizar, ¿no?, cómo está la situación de la empresa. Una de las herramientas de más uso para realizar un análisis financiero son la aplicación de razones, de las fórmulas, debido a que permiten medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas representan una perspectiva amplia de la situación financiera y permiten precisar el grado de liquidez, grado de rentabilidad y el grado de endeudamiento de la empresa. Lo que habíamos visto también en las áreas, ¿no?, para hacer el análisis. Rentabilidad, financiamiento, liquidez. Esas áreas son las que se va a determinar a través de la aplicación de razones. ¿Qué razones se conocen? Las razones que miden la liquidez. Estas razones miden la capacidad de pago a corto plazo. Liquidez quiere decir efectivo, dinero, recursos que tenga la empresa. Y a través de la aplicación de estas razones se puede determinar si la empresa está o no en la capacidad de poder cumplir con el pago de sus deudas. Las deudas solo a corto plazo, porque son las que requieren de un pago más pronto o de forma inmediata. Por lo tanto, estas razones nos va a permitir conocer si la empresa tiene o no recursos, si va a contar o no con recursos también a corto plazo que permitan cubrir sus deudas. Las medidas de actividad o rotación miden la eficacia con que se utilizan los activos, cómo se mueven. Eso quiere decir actividad, cómo se mueven sus activos en la operación de la empresa. Las medidas de solvencia
solvencia o endeudamiento miden la capacidad de pago a largo plazo. Endeudamiento son las deudas que tiene la empresa, cuán endeudada está y cómo puede afrontar esas deudas a largo plazo. Y las de rentabilidad van a medir la eficiencia, cómo se va generando utilidades en la empresa, separando también esa utilidad por partes, como tenemos en el estado de resultados. Por lo tanto, vamos a ver ahora cómo se aplican esas razones. Empezando por las medidas de liquidez o razones de liquidez. Las razones financieras de liquidez indican la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a corto plazo, sus deudas a corto plazo. Si una compañía está obteniendo préstamos por un periodo corto o hay algunas cuentas grandes que deba pagarlas pronto. Entonces, todo lo que tenga que pagar a corto plazo requiere también de disposición de efectivo. Los bancos y proveedores de la empresa también necesitan conocer sobre la liquidez de la empresa, ya que es probable que las empresas sin liquidez fallen o no puedan cumplir con sus deudas. Entonces, el banco también requiere saber si esa empresa tiene o no liquidez, porque si bien los préstamos son a largo plazo, pero las primeras cuotas requieren de un pago inmediato, por lo tanto, esa primera parte se puede considerar como una deuda a corto plazo. Y los proveedores son las empresas que le van a vender mercadería a crédito. Y para que un proveedor le ofrezca crédito a la empresa, necesita saber si esa empresa le va a poder cumplir o no con los pagos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve conocer las razones de liquidez. En el análisis financiero comúnmente se emplean las siguientes medidas de liquidez. Son las que vamos a aplicar para conocer si esa empresa tiene o no capacidad de pago. La primera se denomina razón de circulante o liquidez corriente. Es una medida de liquidez que mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Estamos hablando del pasivo corriente. Se calcula al dividir los activos corrientes o circulantes de la empresa entre el pasivo corriente. Entonces, todo a largo plazo, activo a corto plazo, dividido entre pasivo a corto plazo. El mínimo que generalmente es considerado como aceptable es de 2 a 1, quiere decir que por lo menos su activo corriente debe ser el doble del pasivo, ¿no? De esa forma vamos a tener un resultado igual o mayor a 2. Aunque puede variar dependiendo de la industria o sector económico, ¿no? No siempre va a ser 2 o mayor a 2. Depende de la actividad, depende del movimiento de la cuenta. Los activos corrientes incluyen el dinero que una empresa tiene, es decir, su efectivo, porque sabemos que el activo corriente está compuesto por disponible, activo exigible, activo realizable y activo de inversión a corto plazo. Todo eso es activo corriente. Por lo tanto, el dinero va a estar en caja y bancos dentro del activo disponible. Además de cualquier activo que se pueda convertir en dinero dentro de 12 meses, es decir, dentro de un corto plazo. ¿Qué se va a convertir en dinero en un corto plazo? Todo su activo exigible, todas sus cuentas por cobrar a corto plazo y también su activo realizable, el inventario. En el momento de vender, se convierte en efectivo. Y la venta va a ser constante, ¿no? Todo el año va a ir vendiendo. Por lo tanto, el activo realizable en el transcurso del año se va a ir convirtiendo en efectivo. Por eso todo ello se denomina corriente. Y los pasivos son la obligación, las deudas que tiene la empresa a cubrir también en un corto plazo durante el año. Pueden ser cuentas por pagar son las deudas con sus proveedores, sueldos por pagar
deudas a su personal, los sueldos son de pago mensual. Los impuestos por pagar, los impuestos también se pagan cada mes. El impuesto a las utilidades es el único que se paga una vez al año, pero también dentro del año, ¿no? Dentro de esa gestión, por eso es también corriente a corto plazo. Por lo tanto, este indicador nos va a permitir medir si la empresa tiene suficiente dinero o va a tener suficiente dinero en el año para cubrir las deudas que tiene también durante ese año. Para eso nos sirve este indicador. Y tenemos la fórmula, razón de circulante, activo corriente o circulante dividido entre pasivo corriente. Vamos a ir aplicando entonces la fórmula a medida que vamos viendo la parte teórica, vamos avanzando también en la parte práctica. Para eso hemos elaborado los estados financieros. Entonces empezamos por la razón de circulante. Nos vamos al balance. Para esta razón solo necesitamos información del balance. Activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces trabajamos con el balance general. Aquí mismo vamos a trabajar para tener la información. Entonces empezamos con el primer indicador que nos dice razón de circulante. Razón de circulante. La fórmula nos dice para este indicador que debemos dividir el activo corriente entre pasivo corriente. Muy bien. Y esa información la tenemos aquí en el balance. Entonces copiamos. Activo corriente 246.172.96. Dividido entre pasivo corriente, que tenemos también en el balance, 73.023.73. Esa es la relación. Activo corriente dividido entre pasivo corriente. Dividimos. Activo corriente dividido entre pasivo corriente. 3. 3. Vamos a tomar en cuenta 2 decimales, ¿ya? Con 2 decimales. Cada uno de estos resultados, para poder realizar el análisis, tiene su interpretación. Lo vamos a interpretar aquí abajo. ¿Qué quiere decir ese resultado? Las razones de liquidez nos dan la relación entre uno y otro componente. ¿Cómo interpretamos? Quiere decir este indicador que la empresa, cada bolivianos 1 que debe, que es su pasivo, es decir, por cada un boliviano que tiene en el pasivo corriente, tiene bolivianos 3,37 para pagar en un corto plazo. Entonces, por cada un boliviano que debe en el pasivo, la empresa tiene como activo corriente 3,37 y con eso puede cubrir las deudas. Por eso nos dice que lo recomendable y lo ideal que tenga la empresa es que este indicador sea igual o mayor a 2 para poder cubrir esas deudas que tiene.
Si fuese un indicador menor a 1, si este resultado fuera menor a 1, quiere decir que tiene más deuda que activo. Por lo tanto, lo recomendable es que este indicador como resultado nos dé mayor a 2. Eso quiere decir que la empresa tiene capacidad para poder cubrir sus deudas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Sí, Muy licenciado. bien. Entonces, cada Sí, sí. resultado lo vamos a ir interpretando. Bien, sigamos. Segundo indicador, prueba ácida o razón rápida. Es una medida de liquidez que se calcula dividiendo el activo corriente o circulante de la empresa, pero menos el inventario. Quiere decir que en este caso ya no tomamos en cuenta todo el activo corriente. Al total activo corriente restamos el activo realizable, que es el inventario, y dividido entre total pasivo corriente. Esta razón financiera es una medición más estricta de la liquidez. Se elimina o se reduce la parte del inventario, ya que son uno de los activos circulantes menos líquidos. Quiere decir que no es efectivo, tiene que esperar vender para tener efectivo de esa parte. La suposición fundamental de la prueba ácida es que las cuentas por cobrar de una empresa podrán convertirse en efectivo dentro del periodo en el que se otorgó originalmente el crédito. Por lo tanto, lo más rápido de convertirse en efectivo va a ser su exigible antes que el realizable, ¿no? Sus cuentas por cobrar. Debido a que estas cuentas por cobrar también tienen un plazo y en ese plazo la empresa tiene que exigir a sus clientes el pago. Por lo tanto, para poder determinar mayor liquidez, en este indicador se reduce la parte del inventario. Ahora calculemos ese indicador en el balance. Prueba ácida. En este caso es activo, pero menos inventario. Dividido entre pasivo cliente. Por lo tanto, ahora tenemos que restar, ¿no? Activo corriente 246.172.96 menos inventario, menos el realizable, menos 89.500. Y pasivo corriente el total, 73.023.73. Hacemos el cálculo, por favor. ¿Cuánto tenemos de resultado? $2.14, licenciado. 2.14. Nos redondea al 15 el Excel, ¿no? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Cómo interpretamos ahora ese resultado? Tenemos la empresa por cada bolivianos 1
que debe tiene bolivianos 2.15 para pagar sin vender su inventario. Sin tener que vender su inventario, todavía la empresa puede cubrir sus deudas, solo con disponible y exigible. Puede cubrir todas sus obligaciones a corto plazo. Veamos el tercer indicador. Razón de efectivo. Los activos más líquidos de una compañía son el efectivo, es su disponible, lo que tiene para disponer de forma inmediata. Esta es la razón por la cual los analistas también observan la capacidad de pago inmediato. Inmediato quiere decir en el momento, que se calcula como el efectivo en activo disponible dividido entre el pasivo corriente. El activo disponible sabemos que es dinero en poder de la empresa o en algunas cuentas, pero de disposición, de libre disposición, ¿no? Que en cualquier momento se puede contar con este efectivo. Por lo tanto, esta razón se mide dividiendo el activo disponible entre el activo corriente. Entonces se va reduciendo más, ¿no? Vamos reduciendo más el activo. Razón de efectivo. Ahora dividimos activo disponible. Ya vamos reduciendo más. Solo un componente ahora del activo corriente. Solo el activo disponible. Dividido entre pasivo corriente. Disponible 93.488.50. Dividido entre pasivo corriente 73.023.73. Vamos la relación, ¿qué resultado tenemos? 1.28, Lisa. 1.28, Liz. Muy bien, 1.28. ¿Cómo interpretamos? Esa por cada bolivianos 1 que debe, tiene bolivianos 1.28 para pagar de manera inmediata. En ese momento, si vemos el indicador, el resultado, en ese momento la empresa puede cubrir todo su pasivo corriente, porque cuenta con efectivo, tiene recursos. Entonces puede cubrir todo su pasivo corriente, todas sus deudas, sin necesidad de tener que cobrar a sus clientes, sin tener que vender su inventario, cuenta con efectivo en ese momento para cubrir todas las deudas. Que muchas son de impuestos, ¿no? Y los impuestos sí va a tener que cancelarlos de forma inmediata en el mes. La cuenta que tiene mayor importe en el pasivo corriente son las cuentas por pagar, que es lo que debe a sus proveedores. Pero al ser a corto plazo, también el proveedor le va a cobrar rápido, ¿no? Tomando en cuenta el plazo que se ha dado. Pero de acuerdo al indicador, la empresa puede en este momento cubrir todo ese pasivo. Entonces, si vemos el objetivo de aplicar el análisis con las razones es para poder
determinar, en este caso, estas razones de liquidez nos permiten determinar si la empresa es o no capaz de cubrir sus deudas. Para eso se aplican las razones. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta, comentario hasta ahí, por favor? Licenciada, una consulta. Los bancos antes de realizar un préstamo realizan todo este tipo de análisis, licenciada, a las empresas. Sí, sí, justamente cuando una empresa solicita un crédito, como requisito le va a pedir sus estados financieros, ¿no? Y va a poder hacer este análisis para ver si la empresa va a tener o no la capacidad de pagar las deudas. Principalmente las primeras cuotas, ¿no? El préstamo bancario, sus primeras cuotas va a ser considerado como pasivo corriente porque es lo que tiene que cubrir en el año. Entonces, también el banco puede hacer este análisis tomando en cuenta como base sus estados financieros. Está bien, licenciada, gracias. ¿Por qué? Licenciada, en caso de que sean menores los resultados, la empresa no tendría la liquidez necesaria, ¿no? Ajá, exacto. Por ejemplo, el tercer indicador, si el resultado fuese menor a 1, quiere decir que la empresa en ese momento no puede cubrir todo su pasivo. ¿No? Va a tener más pasivo que activo, por lo tanto, inmediatamente no va a poder cubrir. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que buscar, por ejemplo, para aumentar su liquidez, ¿qué tiene que hacer? Cobrar esta deuda, ¿no? A este cliente que tiene cuentas por cobrar, cobrando esta deuda va a tener más liquidez. Vendiendo su mercadería también va a tener liquidez. Entonces, lo que tiene que buscar es incrementar, ¿no? Su disponible en el caso de que tenga que cubrir inmediatamente ese pasivo. Para poder bien, cubrir licenciada. los impuestos, muy bien. Lo principal es poder cubrir estos impuestos, ¿no? Los impuestos sí no esperan. En cambio, las cuentas por pagar van a tener un plazo, ¿no? Con su proveedor, pero los impuestos no esperan. ¿Algo más, por favor? En el caso de la prueba ácida, licenciada, Ujú. generalmente en el activo realizable hay otras cuentas más, aparte del inventario de mercaderías. En la, en la ecuación dice activo corriente menos inventario de mercaderías. Solamente habría que tomar solamente la cuenta inventario de mercaderías o todo el activo realizable, siempre. Si tenemos más cuentas en el realizable, bueno, ¿qué puede haber solo inventar o mercadería en tránsito, ¿no? También tendríamos que reducir esa parte porque esa mercadería en tránsito es mercadería que la empresa va a recibir, entonces no es efectivo que todavía la empresa tiene, ¿no? Si tuviese dentro del realizable mercadería en tránsito, también reducimos en la razón. Está bien, licenciada, muchas gracias. Porque muy buena su consulta. Bien, chicos, si no hay más consultas, vamos a quedar ahí en avance para pasar ahora a nuestra actividad número 3, que de acuerdo a cronograma tenemos para hoy el cuestionario. Para eso nos vamos a dar un descanso, bueno, ustedes para descansar y para habilitar en plataforma el cuestionario estamos a 10:15. 11 menos cuarto, ya 10:45 se va a habilitar el cuestionario
Van a ser 10 preguntas con un tiempo de respuesta de 20 minutos, es suficiente. ¿Ya? Entonces, una vez que ingresan al cuestionario, van a tener 20 minutos para responder las preguntas. Son preguntas cerradas, con opción múltiple o falso y verdadero. Y va a estar habilitado hasta 11:30, que es la hora de clase, pero siempre ingresen minutos antes para no perder el tiempo, ¿no? Entonces, a 10:45 se habilita, por favor, el cuestionario con un tiempo de 20 minutos. ¿De acuerdo? Está bien, licenciada. Muchas gracias. Está bien, chicos. licenciada. Hasta mañana, licenciada. Muy bien, hasta mañana. Mañana, licenciada. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana. Mañana, licenciada.